Posnormalidad. Un espacio abierto para pensar en libertad. ¿Cómo están? Bienvenidos a la posnormalidad. Vengo pensando en estos días de mayo, idus de mayo, perdóneseme la traslación, son los idus de marzo, pero acá fueron los idus de mayo. ¿Cómo se incuba un modelo social, nacional? Bueno, en 1810 no fue un modelo nacional, esto no era exactamente una nación, pero sí una suerte de ruptura con la corona española. Una suerte de ruptura, venimos pensando en esto, ¿no?, en estos días, porque en realidad la primera junta de gobierno le juró lealtad al rey de España, con la astucia de saber que el rey de España no existía en los hechos. Napoleón, el hermano de Napoleón, así llamado Pepe Botella, gobernaba España, dominaba, colonizaba, habían conquistado España los ejércitos napoleónicos. A mí me interesó siempre, y es lo que quería comentar y aprovechar el día de hoy, una figura relativa a los idus de mayo, que es Mariano Moreno. De hecho, escribió un libro, ¿no? Moreno, el fuego que inventó la patria. Recordarán la frase que se le atribuye a Cornelio Saavedra: hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego. Es interesante lo de Moreno, pero para pensar inclusive en la actualidad, ¿no? O, por supuesto, todas las traslaciones históricas son a veces odiosas y en general inexactas. Yo no digo trasladarlo, yo digo usar el material, usar mentalmente, historiográficamente, el material que nos da Mariano Moreno para pensar y repensar cómo cambian las cosas y por qué cambian. El que cambió primero fue Mariano Moreno. Les quiero contar algo de la historia, lo que cuento en este libro. Moreno, el fuego que inventó la patria. Lo investigué mucho, ¿no? Mariano Moreno era el hijo de Manuel Moreno y Argumosa, y su madre era español, su madre también, y estaba destinado a estudiar, como se decía en aquel tiempo, las leyes y los cánones. Había asistido al Real Colegio de San Carlos, lo que después fue el Nacional Buenos Aires. No era pupilo, sino medio pupilo, una cuestión de finanzas de la familia. Manuel Moreno y Argumosa, el padre, era un burócrata de segundo rango al servicio de la corona, pero Mariano Moreno sobresalía. Claramente era una persona brillante, más que su hermano Manuel Moreno. En el Real Colegio de San Carlos, entre latines y santiguamientos, no sé si ese término existe, lograba evidenciar que tenía una inteligencia diferente, ¿no? Entonces un clérigo de Santa María de los Buenos Aires, como se decía entonces, lo detecta, percibe su inteligencia y le consigue una beca para ir a estudiar a lo que entonces era el Alto Perú, a la Universidad del Plata o de Chuquisaca, así se llamaba. El viaje de Mariano Moreno a Chuquisaca fue penoso, imagínense, ¿no? En carreta. De hecho, era enfermizo Mariano Moreno, se muere a los 32 años. Después vamos a hablar de la muerte. Está llena de dudas, pero hay mucho, lo que yo denomino ahí noticia deseada. Ahora vamos a hablar. Penoso, meses, carretas polvorientas. En Salta se enferma mal. Es entre Salta y Tucumán, por ahí. Y queda semanas encerrado en una habitación hasta que se rompe una tinaja de agua, parece magia. Cae encima de él, que estaba enfermo, fiebre, etc., y se siente curado. Arriba, Chuquisaca, y ahí observa dos cuestiones, una persona brillante que sabía observar. La economía hasta ese momento de este virreinato, el del Río de la Plata, dependía del Alto Perú, dependía de la extracción metalífera de las minas del Alto Perú, de las minas de plata fundamentalmente.
Recordarán de la escuela ese asunto de la mita, el yanaconajo y la encomienda. Son formas de sometimiento aborigen, ¿no?, a los señores ya feudales de aquel tiempo, a los conquistadores, a los hijos o nietos quizá de los conquistadores, ¿no es cierto? Pero las minas del Potosí ya no tenían más plata para dar. Es decir, la economía de la extracción metalífera había concluido. No solo no había más minerales preciosos que extraer, sino que tampoco había más aborígenes que matar, porque se morían ahí. Y Mariano Moreno, que va a estudiar para ser cura, se encuentra con una biblioteca. Son muy importantes las bibliotecas en la historia. Habría que hacer un análisis de la importancia de los libros y de las bibliotecas en la historia. Esa biblioteca la regenteaba un canónigo, un cura también, que se llamaba Terrazas. Y a pesar del índex, el índex son los libros prohibidos. Bueno, ahí circulaban libros, ¿no? Ya empezó a circular Rousseau, la Revolución Francesa acababa de acontecer, y también libros que justificaban la explotación de los aborígenes, ¿no? Había uno llamado La Política Indiana, que era una justificación, una legitimación de la explotación de los aborígenes, y Mariano Moreno observa que efectivamente los aborígenes estaban siendo explotados y que la circulación de metales que hacia el sur llegaban, hacia el puerto de Buenos Aires y partían a España, no funcionaba más. Entonces percibe que es necesario establecer un giro copernicano en la economía. Y eso es muy importante. Vio un giro copernicano. ¿Y qué es lo que vio? El comercio. El comercio como salida, el comercio desde el puerto de Buenos Aires, el libre comercio, ya no la dependencia hacia una España monopólica que tutelaba todo tipo de circulación de mercancías desde Buenos Aires hacia la metrópoli, sino un libre comercio. Además, allá en Chuquisaca se enamora Mariano Moreno. Para siempre. Para siempre fue hasta los 32 años donde muere. Vuelve otra persona. El que fue para ser cura vuelve hecho Mariano Moreno, es decir, un revolucionario, ígneo, fogoso, un intelectual. No era un militar, que era mucho más popular que Mariano Moreno, Cornelio Saavedra. Saavedra era popular. Moreno no, Moreno era un intelectual de la jabonería de Vieites, ¿se acuerdan de la escuela? Donde se juntaban los intelectuales a conspirar contra el gobierno colonial. Mariano Moreno detecta que las cosas tienen que cambiar y se convierte, un abogado superlativo, se convierte en el representante de los intereses ingleses en la provincia de Buenos Aires. Ese texto de Mariano Moreno, la representación de los hacendados, se convierte en representante de Alex Mackinnon, que era justamente el gerenciador de los negocios ingleses acá, en Buenos Aires. Por esa razón, pero muy probablemente por esa razón, ahora vuelvo a la representación de los hacendados, Mariano Moreno no combate en las invasiones inglesas y se refugia en un campo para aquellos umbrales y en carreta distante de Buenos Aires, no combate. Y quizá por esa razón viaja después de ganada la revolución a Inglaterra, ahí muere. ¿Qué iba a hacer Mariano Moreno en Inglaterra? Iba a comprar armas para la revolución. En simultáneo el hijo de Cornelio Saavedra iba a comprar armas a Estados Unidos para la revolución. No combate Moreno, y muchos lo tienen en cuenta, Saavedra sí, por supuesto, por eso Saavedra gana popularidad como militar. Le decían el potosino, había nacido en Potosí también, hoy es Bolivia eso, Potosí, ¿no? A Saavedra. Bueno, no un porteño, hijo de españoles. Entonces, bajo la tutela de Alex Mackinnon, escribe La representación de los hacendados. ¿Quiénes eran los hacendados? Los hacendados eran los minifundistas y latifundistas de la provincia de Buenos Aires.
Y eso es La representación de los hacendados, un libro crucial de Mariano Moreno donde dice, el futuro de estas provincias, llamémosle así, está en el comercio que proveen los saladeristas, los saladeros, los frigoríficos, los mataderos, y lo que proviene justamente de la hacienda, ¿no? El padre de Mariano Moreno era ordenador del Tribunal de Cuentas, Manuel Moreno y Argumosa. Cobraba 1.200 pesos anuales, que en eso era muy poco. Fíjense lo que escribía Mariano Moreno en su representación de los hacendados. Mariano Moreno. Hay trabas. Se prohíbe toda ropa hecha aquí, ¿no? Muebles, coches, etc. Un país que empieza a prosperar no puede ser privado de tantas manufacturas hechas por sus propios artistas. Si nuestros artistas pudiesen y supiesen hacerlo, deberían ser preferidos. Critica las trabas que imponía España para la producción, digamos así, de valor agregado, ¿no? De valor agregado. Otra frase de la representación de los hacendados. Por lo que hace a los ingleses, fíjense, nunca estarán más seguras las Américas que cuando comercien los ingleses con ellas. Pues una nación sana y comerciante detesta las conquistas. Las empresas militares no deben girar, todo debe girar sobre los intereses del comercio. Entonces, Mariano Moreno, me parece que hay confusiones respecto de la imagen, se lo ve como un primer nacionalista antibritánico, era exactamente todo lo contrario. La otra cuestión, el otro gran mito que se establece con Mariano Moreno, es que fue deliberadamente asesinado en alta mar. Le aplicaban un emético, se llamaba, que era un antivomitivo. Uno podría decir fue envenenado, pero no deliberadamente asesinado. ¿Por qué envenenado? Porque parece que le dieron de más el emético ese. Pero no había razones para matarlo en un buque de bandera inglesa que iba a Inglaterra, donde Mariano Moreno iba a comprar armas, porque era uno de los elegidos por los británicos para terminar de derribar y de desplazar el dominio español sobre estas tierras. ¿Por qué habrían de matarlo? Se ha dicho cualquier cosa sobre eso, que fue el primer desaparecido, etc., ¿no? Sí le aplicaron, el capitán le aplicó un emético. Uno de los que contribuyó a la leyenda del asesinato es el hermano de Mariano Moreno, Manuel Moreno. Claro, no podía soportar, es muy habitual, la muerte del hermano, y pensó en esa conspiración, pero la conspiración no tiene, según los historiadores más serios, mayor sustento, aunque sí es muy vendedora la historia de la superación, de la muerte por envenenamiento. Era un tipo con una visión rotunda sobre cómo debía triunfar la Revolución de Mayo. Había alguien que podía ser un contrarrevolucionario de temer, realmente de temer, que era Santiago de Liniers. Santiago de Liniers era un francés, héroe de la reconquista de Buenos Aires contra los ingleses. Por francés era sospechado, pero fue un héroe y era también muy popular y era muy conservador, era monárquico. Finalmente leal a la corona española, aunque era de origen francés. Tenía un éxito apabullante con las mujeres. Se dice que fue amante y fue amante de la abuela de la Perichona, la de Camila. La abuela de Camila, a quien le decían la Perichona, que era una mujer, según los cánones de la época, bellísima y que tuvo algún affair con Liniers, y era un tipo apuesto, bravío, conservador y monárquico, y estaba en Córdoba, había partido hacia Córdoba cuando se firma la primera junta, se sella el dominio de la primera junta de gobierno, y Mariano Moreno detecta que Liniers podía comandar una contrarrevolución.
y ordena fusilarlo. Ordena que fuera una avanzada a liquidar a Santiago de Liniers. Y nadie se animaba. Hacemos una pausa y les sigo contando. Les quería contar cómo Moreno decide que hay que asesinar a Santiago de Liniers. Es un momento crucial en la historia argentina, el asesinato político. Y lo decide Moreno, pero nadie se animaba a ejecutarlo. Moreno era un intelectual, tenía que ir un militar. Nadie se animaba. Hay una primera partida que vuelven, le temen a Santiago de Liniers y finalmente va Domingo French, fue Castelli creo también, y le disparan con las manos atadas a Santiago de Liniers, que muere, digamos, heroicamente, ¿no? Encomendándose a Dios y sin llorar, sin pedir clemencia, y cae, y ahí comienza la revolución. Fíjense, ¿no? Ahí lo que muere es el último contrarrevolucionario, que eran muchos, eran sobre todo intereses españoles. Martín de Álzaga, que entiendo que también fue ejecutado en 1811, los ejecuta. El otro episodio que conocemos por la escuela, pero que es muy importante, es el decreto de supresión de honores. En una celebración, alguien, más bien Beodo, coloca sobre Cornelio Saavedra, el presidente de la Junta, una corona hecha con azúcar. Lo proclama emperador o algo por el estilo. Y ahí está la famosa frase de Mariano Moreno: ni ebrio ni dormido. Ni ebrio ni dormido. Digamos, esto es otra cosa, ¿no? Acá no hay monarca, ni monarquía, ni emperadora, ni nada por el estilo. Y redacta el decreto de supresión de honores. Luego está su obra literalmente intelectual, tradujo a Rousseau del francés al castellano, omitiendo, para hay que entender el contexto de época, creo que en el prólogo del contrato social de Rousseau hay críticas muy fuertes a la Iglesia, Moreno las omite. Y después, como sabemos también, es el fundador de la Gaceta de Buenos Aires. Es el primer diario, o periódico. No es el primer periódico. Había periódicos anteriores a la Revolución que no eran órganos de gobierno. Creo que había uno llamado la Gaceta Mercantil. En varios vinculados al agro escribió Manuel Belgrano, anteriores a la Revolución de Mayo, que eran realmente opositores a la corona y se jugaron fuerte, ¿no?, lo que escribían ahí. Moreno funda la Gaceta de Buenos Aires para que se conozcan los actos de gobierno, pero evidentemente los que eran inconvenientes al gobierno de la Junta Militar eran censurados. Por eso algunos historiadores consideran a Moreno un híbrido entre un protodemócrata y un autoritario de seminario. Bueno, era ígneo, como digo, era ese fuego, lo tenía, y es un fuego que inventa, es un fuego intelectual que percibe con esa clarividencia que cambió el paradigma. Yo creo que es Mariano Moreno. Belgrano también era otro genio así, intelectual, sabedor de todo. Se había ilustrado en la Universidad de Salamanca, Belgrano, sobre el comercio. Bueno, y ellos fundan, la biblioteca la funda Mariano Moreno, la Biblioteca Nacional Mariano Moreno la funda Mariano Moreno. O la historia de las bibliotecas, decía yo anteriormente. Bueno, la biblioteca es borgiano, suena borgiano. La biblioteca es la base, está en la base de la fundación, digamos, del sentimiento de libertad de aquellos tiempos, ¿no? Que fue un primer proceso, porque después llega el 9 de julio de 1816, en donde realmente se produce la independencia ya de la corona. Primero fue una jugada de ajedrez, puesto que el rey estaba, como digo, fuera de carrera, fuera de juego, y entonces se constituye un primer gobierno, así se llamó, patrio. Moreno y Belgrano, digo yo, son a mi juicio las fuerzas intelectuales más vigorosas de aquella transformación. Muy interesante pensar cómo se transforman las sociedades, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre?
Y lo que ocurre es una visión de un cambio radical del modelo económico y social. Es eso, ni ebrio ni dormido. Esa corona hay que sacársela, ¿no? Aún a pesar de la popularidad de Saavedra, que por algo era el presidente de la Junta, Moreno era el secretario, y de la ascendencia justamente que sobre la sociedad tenía Saavedra, y Moreno de verdad se le enfrenta, Moreno y otros, ¿no? Yo digo, Belgrano es el otro, la otra gran luz de esa revolución. Una revolución en la que hubo sangre. Después, las provincias interiores, así llamadas, sospechaban de este movimiento porteño del puerto, que servía a los intereses del puerto, porteño céntrico. La vida de Moreno es esa épica, es esa clarividencia, es esa inteligencia y también es una tragedia amorosa. Vamos a escuchar un poco enseguida la voz de María Guadalupe Cuenca, su mujer, su enamorada. En la posnormalidad la poesía se lee de pie. Hemos decidido que esto que vamos a leer sea considerado una poesía. Es una carta de amor trágica de María Guadalupe Cuenca, la enamorada de Mariano Moreno, su mujer, y es la historia de una tragedia. Cuando ella escribía estas cartas a Moreno, Moreno estaba hacía ya tiempo en el fondo del mar, muerto. Mi amado Moreno de mi corazón, me alegraré que estés bueno. Toda la familia quedó buena, pero yo penando siempre con los dientes y el dolor de las costillas, que unos días más, otros menos me mortifica mucho y algunas veces me hace desconfiar de volverte a ver. Esta memoria me deja sin sentidos. Me da que pensar morirme, desamparada de mi Moreno, del único consuelo que tengo, del único padre y del marido más querido. Yo no aspiro más que estar a tu lado, cuidarte y quererte cada día más de lo mucho que te quiero. Toda mi felicidad se funda en que vivas, y yo a tu lado, y así día y noche. Te encomiendo a Dios porque te dé muchos años de vida, y nos veamos pronto. No me consuela otra cosa que cuando me acuerdo las promesas que me hiciste los últimos días antes de tu partida, de no olvidarte de mí, de tratar de volver pronto, de quererme siempre, de serme fiel, porque a la hora que empieces a querer alguna inglesa, adiós mariquita, ya no será ella la que ocupe ni un instante tu corazón y yo estaré llorando como estoy y sufriendo tu separación que me parece la muerte, expuesta a la cólera de nuestros enemigos, y vos, divertido, encantado con tu inglesa. Ya hace 3 meses y 17 días que te fuiste, por Dios, Moreno. Escríbeme a menudo. Date un lugarcito para leer mis cartas, aunque disparatadas y no las tires sin leerlas. Acordate de tu mariquita que te quiere más que a sí misma y sobre todo lo que hay en el mundo. Nuestro Marianito está muy mejor. Los médicos Argerich y Cardevila decían que tenía lombrices. Tu madre viene todas las noches. No le gusta que pasen días sin ir Mariano a su casa. ¿Cuándo estaré a tu lado? Ay, mi Moreno de mi corazón. No tengo vida sin vos, se fue mi alma, y este cuerpo sin alma no puede vivir. Y si quieres que viva, venite pronto, o mandame llevar. Esa carta que acabamos de leer, como de María Guadalupe Cuenca, la leímos como si fuera una poesía, porque yo entiendo que es una poesía. Y es una poética epistolar y una tragedia, como decía. Es trágico porque estaba muerto el destinatario de las cartas. En Moreno se cruzan tantísimas cosas, ¿no? Y muchísimas confusiones. Y muchísimas dudas. Una de las dudas es, desde el punto de vista histórico, si escribió o no el llamado plan de operaciones, que es un plan muy duro, muy férreo, revolucionario, pero no se sabe bien si lo escribió. Creo que se mantienen las dudas. Sí escribió la representación de los hacendados.
Y si estas cartas, este vínculo epistolar de un amor entrañable, bueno, se dirá es el siglo XIX, es un romanticismo liminar, digamos, liminar con la muerte, ¿no? Porque no deja de sorprender que esas cartas sin respuesta. Después está la utilización política de Moreno, ¿no? Hay un Moreno para la izquierda y un Moreno liberal. Bueno, es un híbrido. La geometría política no explica todo, ¿no? Es un personaje que trasciende justamente las esquematizaciones de la geometría política. Y el otro tema, acá doy un salto, que es el tema de los paradigmas, es un salto de época. Hay un filósofo, un epistemólogo, epistemología es filosofía de la ciencia, ¿no? Que se llama Thomas Kuhn. Su gran tema son los paradigmas que cambian, ¿no? Paradigma es el modelo de todo, de la ciencia, de la física, de la química y de la sociedad y de la economía y de la política. Y por alguna razón en algún momento cambian los paradigmas y hay universos diferentes. Por ejemplo, una persona de la Edad Media promedio, en la Edad Media europea, un tipo promedio, un hombre, una mujer promedio, no solamente vivía 35, 40 años, 44 años, sino que fundamentalmente, en general, estoy hablando de un promedio, no conocía más que 2.000 metros en derredor suyo. La gente no se movía. Estoy generalizando, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, en la Edad Media estaban las cruzadas, donde se cruzaba para rescatar el sepulcro de Cristo, decían los cruzados, en rigor era para conquistar Medio Oriente, y los medio orientales no lo olvidan eso, cruzaban toda Europa, pero la mayor parte de las personas estaba inmóvil. De pronto, el paradigma cambia, empieza a cambiar, después vuelvo a la historia argentina, o de esa proto-argentina en aquel momento, empieza a cambiar desde la ciencia, cuando Galileo, Copérnico, los astrónomos del Renacimiento, descubren que la Tierra no es el centro del universo y que se mueve. Recuerdan a Galileo, por se mueve. Lo hicieron abjurar de eso que había descubierto y dijeron, no se mueve la Tierra, ¿no? Se mueve. Por lo bajo dijo, por se mueve, cuando lo iban a decir, si no lo decía lo ejecutaban. ¿Qué significó eso? Un cambio de paradigma, porque hasta ese momento regía el paradigma ptolomeico. Ptolomeo decía que la Tierra era el centro del universo y esto servía al modelo paradigmático que consideraba que la Tierra era el centro del universo y el ser humano el rey de la creación. Y dicho sea de paso, y el Vaticano el centro de la Tierra. Eso sí, cambia con la astronomía y cambia todo. Después de ese cambio viene una mutación de las artes, el Renacimiento, Leonardo, Miguel Ángel, el Renacimiento italiano. Después la reforma luterana y calvinista, que descentra la iglesia, y la reforma anglicana también en Inglaterra, y cambió el mundo, y después la invención de la imprenta. La tecnología cambió el mundo, cambió. Bueno, ¿qué cambió de la colonia a la autonomía de estas crueles provincias, diría Borges, ¿no? Bueno, cambió el sustrato. Hay algo fundamental que es el sustrato, lo denomino yo la sustancia, decían los antiguos. La sustancia es aquello sin lo cual algo deja de ser algo. Si este vaso es verde o rojo, pero uno puede echarle agua adentro, seguirá siendo un vaso. Pero si está obturado acá y fuera sólido enteramente, no es un vaso. Lo sustancial cambió. Bueno, en aquel momento cambió la sustancia que hacía de este virreinato una delegación del virreinato del Alto Perú y de la riqueza de los metales preciosos, de esa fiebre del oro y de la plata, ¿no? Y entonces el virreinato del Río de la Plata, dicho sea de paso, pasó a convertirse en otra cosa y cambió el modus vivendi. De hecho, en 1813, por ejemplo,
muy tempranamente para los umbrales latinoamericanos, la Asamblea del año 13 decide la abolición de la esclavitud y que cambia el sistema de vida y cambia la dependencia respecto de la metrópoli. Y después, un poco más tarde, viene un señor que se llama José de San Martín, extrañamente, porque San Martín era un brillante oficial español, que había, como sabemos y recordaremos de la escuela, había combatido heroicamente en la batalla de Bailén contra los moros, había sido condecorado, español porque había nacido en Yapeyú, que era una colonia ultramarina de España, hijo de un militar español. Parte a España, se convierte en un oficial brillante, inteligente y bravío, y en un momento cambia él también. Cambia después de pasar ¿por dónde? Por Inglaterra. En Inglaterra, según una tesis muy importante, realizada por Rodolfo Terraño, que se llama El Plan Maitland y San Martín. Maitland era un oficial británico que había urdido un plan para terminar con el colonialismo español aquí, en el sur, es decir, en lo que hoy es la Argentina, que consistía en atravesar la Pampa batallando si los españoles, con un ejército organizado, atacaban, cruzar los Andes por los pasos de Los Patos y Uspallata, embarcarse en Chile y desembarcar en el puerto del Callao en Perú y culminar la tarea. Es lo que hizo San Martín. Pasó por España, según Terraño descubrió el plan Maitland y lo llevó a cabo. Es la tesis de Rodolfo Terraño. Siempre la recuerdo porque me parece un documento interesantísimo que descubre Terraño cuando vivió en Inglaterra. Terraño es un intelectual importante, muy importante, no solamente un político que tuvo el peso que tuvo y que tiene, quizá, pero como intelectual y como historiador es una persona, digamos, estudiosa. Pero dicho esto, sea de paso, empezó a cambiar, ¿no? Entonces un genio militar, porque San Martín lo fue, cambia por los genios también. Es una hipótesis que se puede discutir, pero los genios tienen incidencia en la historia. Mariano Moreno era genial. Manuel Belgrano era genial. Era genial. Les puedo asegurar que los conocimientos de economía de autores Belgrano, estudió en Salamanca, conoció a autores del liberalismo italiano, que eran un poco, como diría, menos liberales que los británicos. Filangieri era uno, y trató de adaptar aquellas ideas a este modelo naciente. Entonces, esta es una hipótesis. Los genios cambian la historia. San Martín es y hay una conjunción de genios. Cuando la historia cambia hay una conjunción de genios. Por supuesto, si la sociedad también está mutando, si hay algo profundo que está cambiando. Y lo que estaba cambiando era que España ya no servía a los intereses de la mayoría. Sigue la ruta del dinero. Sigue la ruta del dinero. Si el dinero no llega, algo va a cambiar. Esa es la hipótesis. Y también observa a los que se destacan por su talento intelectual, ¿no? por su brillo, por su audacia, ¿no? por ser, como se denomina, contracíclicos, por ir en contra de lo que está imperando y que se considera imposible. En el año 1806, yo también escribí un libro ahí, que se llama Sobremonte, el virrey Sobremonte, hay discusión al respecto, pero cuando llegan los ingleses, que yo creo que fue el 24 de junio de 1806, a las costas de Quilmes, Sobremonte estaba en el teatro, estaba mirando una comedia que se llamaba El Sí de las Niñas, de Leandro Fernández de Moratín. Estaba en el teatro. Cuando advierte que llegan los ingleses, quema lo que hoy es el puente Pueyrredón. Había un puente de madera y manda a quemar para que no pasen. Pasaron igual. Atravesaron lo que hoy es el riachuelo. Y cuando ve que era inevitable la llegada de los ingleses, toma Sobremonte el tesoro de Buenos Aires, el botín, que era lo que se había los impuestos de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, y parte con ese dinero,
metálico. 1806, Moreno no luchó contra los ingleses. Parte el virrey Sobremonte con destino a Córdoba, pero el dinero es capturado por los ingleses en Luján y es enviado a Londres. Lo que queda en el recuerdo de la sociedad entonces, y también son recuerdos escolares que tenemos todos, es no solamente que esa gente había podido contrarrestar una avanzada, porque tampoco era una invasión de Gran Bretaña, una avanzada de Beresford primero, de unos marinos ingleses, pero también queda en el recuerdo que el virrey se había llevado el dinero. En España, Sobremonte fue reconocido, porque ese dinero para España pertenecía a España, y fue ascendido 2 veces a mariscal. Acá había quedado en la memoria con uno que se llevó el dinero, la plata y el oro, porque eso era el botín, estaba enterrado en el fuerte de Buenos Aires. Lo que había quedado en el recuerdo es que el virrey se lleva, para decirlo bárbaramente, la que es nuestra. Si ese era el tributo impositivo, el tributo de los habitantes de Santa María de los Buenos Aires. Entonces hay una cantidad de cuestiones, recuerdos tempranos de la historia, en aquel momento, de 1806, 1807 a 1810, eso estaba ahí bullendo. Contradicciones. Santiago Liniers había sido un héroe de la resistencia y de la reconquista de Buenos Aires y de pronto era un contrarrevolucionario. Personajes muy importantes de esa reconquista como Martín de Álzaga, que era un comerciante español poderoso, fueron repelidos por los revolucionarios de 1810. Y en los idus de mayo de 1810, en aquellos acontecimientos, se plasma el cambio de paradigma. Se plasma y empieza a liberarse el comercio. El comercio, digamos, encuadrado, delimitado, tutelado por un solo nudo, que en ese momento era Madrid, no funcionaba más. Y en general no funciona mucho tiempo así, sobre todo después que se aceleraron los tiempos, y lleno de trabas también. Eso determina una historia de la corrupción en estas tierras, porque como había tantas trabas, lo que había era contrabando. La aduana del puerto de Buenos Aires era absolutamente transgresora de todas las leyes de la colonia. Y después había una prehistoria de la corrupción. Quien la cuenta magníficamente, entre otros, pero desde la ficción, es Antonio de Benedetti en Sama, ese libro, Sama con Z, ese libro hermoso, también llevado al cine por Lucrecia Martel en otra película, en términos de calidad fotográfica superlativa. Sama es un funcionario dependiente de la corona española, y esa es la historia de Sama, que solamente espera que lo asciendan, y no lo ascienden nunca. Es decir, esa depende, digamos, como el padre de Mariano Moreno, Manuel Moreno y Argumosa. La corona se desentendía de sus vicarios en estas tierras. ¿Y eso qué determinaba? Lo central de la burocracia española en estas colonias eran los auditores o los corregidores, que eran auditores, eran los que observaban las cuentas y los que permitían que pase una mercancía u otra, y se corrompían, aguardaban sobornos. ¿No les suena actual? Si vos me das tanto, podés ingresar tu mercadería o venderla afuera. Eran los corregidores, se corrompían masivamente y todo funcionaba en base a sobornos. Viene de lejos nuestra historia. Trasciende los sellos políticos, viene de lejos. La aduana de Buenos Aires era cualquier cosa, quiero decir, menos un control transparente de los bienes que iban y que ingresaban o que salían, era lo opuesto. Entonces había una corrupción que determinaba un caudal de mendicantes, de hambrientos y de pobres en Buenos Aires.
notable, ¿no? Las calles estaban atravesadas por personas que pedían limosna, que no tenían dónde dormir. ¿No les suena actual todo eso? De algún lugar venimos, de esa historia, ¿no? De esa historia primordial, originaria se llama, en donde hay errores originarios. Bueno, errores, circunstancias originarias que no han concluido. Hacemos una pausa más. El ciclo entonces de lo que es normal, entre comillas, hacia lo que denominamos postnormal, en rigor es un ciclo que ha acontecido tantísimas veces. Era normal el colonialismo, se accede a una circunstancia postnormal, después de aquella normalidad que empezaba a tener erupciones, efusiones, conspiraciones, intelectuales conjugados, el pueblo que ya había aprendido a manejar armas y a resistir a los británicos, aquello que era normal, el colonialismo de los primeros virreyes del Río de la Plata, pasa a ser postnormal y acontece un nuevo modelo. El nuevo modelo, con el nuevo paradigma, volviendo, yo les aludía a Thomas Kuhn, quien ha pensado el asunto de los paradigmas. El nuevo modelo implica necesariamente una mejora cualitativa de la vida, y es relativo, no necesariamente. Puede cambiar el paradigma y la calidad de vida no necesariamente es mejor. Yo diría que en líneas generales sí, después están las historias particulares. Pero en simultáneo con el cambio de paradigma, lo que sí me parece que crece en esos idus de mayo, los idus de marzo, eso es Roma, ¿no? Los idus de mayo, eso es esto. Lo que sí empieza a surgir es el concepto que a veces se olvida o se subestima de libertad. Sí, lo que sí había era, brotando desde una profundidad, una necesidad, de liberación de la tutela colonial, ¿no? Todo eso ocurre de manera conflictiva. No hay cambio de paradigma sin conflicto. Yo no quiero decir como Engels, la violencia es la partera de la historia. ¿Saben por qué no? Porque a veces la partera de la historia es un invento, es el celular y cambió la historia. Es la economía del conocimiento. Pero el conflicto sí, no hay cambio de paradigma sin conflicto. Y en aquellos días lo que hubo fueron grandes conflictos. Y casi de manera ineluctable los conflictos atraviesan en oleadas las circunstancias de cambio histórico. Pasemos a la actualidad ahora. ¿Estamos ante un cambio de paradigma? Complicado, porque ¿quién puede leer el futuro? Incluso el futuro inmediato en la Argentina. ¿Estaremos ante un cambio de paradigma? La verdad es que hay que pensarlo porque eso es fácil observarlo retrospectivamente. Mientras uno transita la historia es difícil. Pareciera que hay algunos elementos, más allá de las cuestiones electorales, más profundamente digo, más profundamente. Hay una sociedad diferente a la que era. Bueno, yo creo que hay algunas cuestiones, creo, pero es hipotético esto que creo, que han vuelto a esta sociedad mejor de lo que era hace 20 años, por ejemplo. O 25 años, cuando de verdad era más conservadora. Cuando, por ejemplo, les doy un ejemplo, divorciarse era muy complicado. No había ley de divorcio. La sancionó Alfonsín con una gran resistencia de los sectores eclesiales más conservadores, una enorme resistencia. Lo mismo con tantas otras circunstancias, ¿no? Los derechos de la mujer, etcétera, ¿no? Los derechos de la mujer. En ese sentido, me da la impresión de que hay unas necesidades de libertad que fueron concretándose. Y eso no es mérito de un gobierno o de otro. A mí eso
Parece que es más profundo. Es muy simple suponer que todo viene verticalmente dado por unas personas que deciden esto o aquello, ¿no? En este caso, yendo a la circunstancia actual, digamos, por actual entiendo la contemporaneidad, los últimos 30 años. 30 años es lo que se considera que dura una generación. Generacionalmente, parece que hay otra cuestión, ¿no? Si uno mira a las nuevas generaciones, llamémosle así, por ejemplo, vocación por la... Estoy pensando en voz alta, ¿eh? A veces pienso y no estoy seguro. Lo digo sin total seguridad, pero vocación por la violencia como resolución para todos los problemas, como había en los 70, me parece que no hay. Militares golpistas no hay. Esa dictadura espantosa no hay. Hay otro tipo de cuestiones vinculadas justamente a cambios tecnológicos muy interesantes, ¿no? La digitalización de la vida, que tiene aspectos críticos, toxicidades diversas que atraviesan las redes, aspectos muy positivos también, ¿no? Enormemente positivos. Por ejemplo, los diarios, que hay una crisis de la industria periodística, pero nunca tuvieron tantos lectores, porque los diarios digitales tienen más lectores que los diarios en papel. Es un modo de lectura diferente, más rápido, algunos dicen que se trata de hojearse, pero son millones y millones. Pues hay un problema económico de los medios que es para hablar otro día. Entonces, pensando en esta sociedad, habría, lo digo en potencial, por eso pensando en voz alta, habría elementos para presuponer que algo estaría cambiando en términos profundos y que ese cambio sería superador. Eso implica, terminarán nuestros traumas, nuestros sacrificios y nuestro dolor. No, la condición humana es complicada, pero algo puede cambiar. No lo digo con absoluta certidumbre, lo digo como una posibilidad, pero como una posibilidad que de pronto puede convertirse en una probabilidad. Algo puede cambiar y quizás sea para mejor. Les dejo un abrazo muy afectivo para todos ustedes.